Muy buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 12:20 de este día 7 de marzo de 2018, daremos inicio a la novena sesión ordinaria de este Pleno. Para tal efecto le pido, secretario, que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Sí, comisionada presidenta, comisionados, buenas tardes. Para celebrar la novena sesión ordinaria de fecha 7 de marzo de 2018, me permitiré realizar el pase de lista de asistencia correspondiente. Comisionada Eva Baid Yapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionados, en esa virtud les informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Pues una vez instalada la sesión, le pido que hagamos un receso. Gracias. Secretario, le pido que reanudemos con el orden del día. En esa virtud, continuamos con el punto 2, que es el relativo a la lectura y aprobación del mismo. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas que podamos omitir su lectura y pregunto si hay alguna modificación al respecto. Yo sí tengo algunas precisiones que les quiero pedir que se hagan en el orden del día. Les pediría, por favor, se incluya como punto número 5 del orden del día el oficio número 62 con las siglas de mi ponencia, la presentación del oficio número 62 con las siglas de mi ponencia y el número 63 con las siglas de la ponencia del comisionado Javier, referente a una ausencia justificada de ambos. En consecuencia de esta presentación, les pediría agregar un punto más, que es una reprogramación de la 10ª sesión ordinaria. Esos serían los dos puntos que necesitaría pedirles que se integren al orden del día, y si están de acuerdo con estas modificaciones, le pido, secretario, por favor, tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionados, en esa virtud les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el orden del día con las modificaciones ya precisadas por la comisionada presidenta. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el número 3, relativo a la aprobación del acta Infoem /ORD /018 /2018 de fecha 28 de febrero de 2018. Si están de acuerdo, les pido a mis colegas que sea aprobado en sus términos. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem /ORD /08 /2018 de fecha 28 de febrero de 2018. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación de la ausencia justificada del comisionado Javier Martínez Cruz. Ay, perdón, me salté a los… El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los lineamientos para la verificación virtual oficiosa y por denuncia a los portales de Internet de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados de la Plataforma Nacional de la Plataforma Nacional de Transparencia. Le pido, por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para aprobar los lineamientos para la verificación virtual oficiosa y por denuncia a los portales de Internet de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados o de la Plataforma Nacional de Transparencia. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos los lineamientos para la verificación virtual oficiosa y por denuncia a los portales de Internet de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados o de la Plataforma Nacional de Transparencia. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Ahora sí, el siguiente punto del orden del día es el relativo a la ausencia justificada de la presentación de los oficios números 62 y 63, el último relativo a la ausencia justificada del comisionado Javier Martínez Cruz y el 62, el relativo a la ausencia justificada de su servidora para la siguiente semana.
Solamente es presentación, secretario. Sí, comisionada presidenta. Gracias. El siguiente punto es derivado de las ausencias del comisionado Martínez Cruz y de su servidora. Les pido, por favor, pudiéramos mover la 10ª sesión ordinaria correspondiente al 14 de marzo, a celebrarse el 14 de marzo, se pueda reprogramar para poder sesionar el 21 de marzo a las 11 horas. Gracias, secretario. Le pido, por favor, tome la votación de la reprogramación de la sesión. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al cambio de fecha y hora para la celebración de la 10ª sesión ordinaria de fecha 14 de marzo de 2018 para llevarse a cabo el día 21 de marzo del año en curso, a las 11 horas. Comisionada Eva Abaid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el cambio de fecha y hora para la celebración de la 10ª sesión ordinaria de fecha 14 de marzo de 2018 para celebrarse el día 21 de marzo del año en curso a las 11 horas. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Hemos llegado al bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En este momento le pido, por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que, derivado de los trabajos previos, sabemos que no sufrirán modificación alguna, para que al final de ello tome la votación en bloque. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, se somete a su consideración los siguientes proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En un primer término tenemos el proyecto de resolución del recurso de revisión 2902 a cargo de la Secretaría de Educación y se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el recurso de revisión número 95 del Organismo Descentralizado de Agua y Saneamiento de Chicoloapan, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión número 97 a cargo del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que hace a los recursos de revisión acumulados 106, 107 y 108 del Instituto Materno Infantil del Estado de México, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 112, a cargo del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que respecta al proyecto de resolución del recurso de revisión número 116, a cargo de la Universidad Autónoma del Estado de México, también se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el recurso de revisión número 140 del municipio de Chimalhuacán, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión número 143 del municipio de Ozumba, también se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 161 a cargo del municipio de Almoloya del Río, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión número 170 a cargo del municipio de Nezahualcóyotl, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión número 175 a cargo del municipio de Metepec, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados del 176 al 179 del Instituto Electoral del Estado de México, por lo que hace al recurso de revisión 176 y 177, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado, y por lo que respecta al 178 y 179, se propone el sobreseimiento de dichos medios de impugnación. Por lo que hace a los recursos de revisión acumulados del 184 al 189, del 191 al 194, 196, 197, 198 y 247 del municipio de Nicolás Romero, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que respecta al proyecto de resolución del recurso de revisión 190 a cargo de este órgano garante, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el recurso de revisión número 195 a cargo de Servicios Educativos Integrados al Estado de México, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 230, también a cargo de este órgano garante, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que respecta al proyecto de resolución del recurso de revisión 243 de la Secretaría de Educación, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 257 del municipio de Aculco, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado.
En el recurso de revisión 317 del municipio de Polotitlán, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el recurso de revisión 319 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 327 del municipio de Jilotepec, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 332 a cargo del Poder Judicial, se propone el desechamiento de dicho medio de impugnación. Por lo que respecta al proyecto de resolución del recurso de revisión 356 a cargo del municipio de Almoloya de Juárez, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 357 del municipio de Chapultepec, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Y por último, comisionado, se encuentra listado el recurso de revisión 444 a cargo de este órgano garante y se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Comisionados, estos son todos los proyectos de resolución listados en este bloque y, si me lo permiten, tomaría la votación correspondiente. Comisionada Eva Abaid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto 95, en el 170, voto particular en el 195, voto particular en el 319. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Muy buenas tardes a todas y a todos. A favor, con voto particular en cuanto hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 116, lo mismo en el 170, también en el 319 y de igual forma en el 444. El resto en los términos originalmente registrados. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos de este bloque, emitiendo voto particular concurrente en el 332. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los recursos, emitiendo voto particular en el 332. Y en el 257. Gracias. Gracias, comisionada presidenta. Comisionados, les informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este bloque y doy cuenta de los votos particulares emitidos por los comisionados. Por lo que hace al recurso de revisión 95, emite voto particular la comisionada Abaid. Por lo que hace al recurso de revisión 116, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el proyecto del recurso de revisión 170, emite voto particular la comisionada Abaid y el comisionado Luna Hernández. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 195, emite voto particular la comisionada Abaid. En el recurso de revisión 257, emite voto particular la comisionada presidenta. En el 319, emite voto particular la comisionada Abaid y el comisionado Luna Hernández. Y en el 332, emite voto particular concurrente la comisionada presidenta y el comisionado Martínez Cruz. Y por último, en el recurso de revisión 444, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el relativo a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2787, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur, en donde el sujeto obligado es la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Antes de someter a su consideración una modificación que quisiera realizar al proyecto, no quisiera dejar de comentar que sin duda fue un proyecto que se revisó, se analizó, se estudió, inclusive lo comentamos en el prepleno para ver la mejor manera de poderlo resolver. Sin duda es un proyecto sui generis, es un proyecto que lo que se privilegió, como en la mayoría de los casos y como tratamos de hacerlo siempre, es garantizar el derecho al recurrente. En este caso es un caso específico, es una persona que se encuentra privado de su libertad,
y lo hace a través de sus representantes solicitando información. Lo que logramos hacer en la ponencia era tratar de recabar y tratar de consensuar todo lo que necesitábamos de las opiniones que hacían los demás comisionados, inclusive la mía, porque lo que queríamos era tratar de resolver de alguna manera que siempre fuera en beneficio del recurrente. Logramos tener un consenso en este proyecto, no sin antes quisiera pedir, me permitan eliminar el último párrafo del resolutivo segundo para dar mayor certeza a este proyecto. Eso sería cuanto. Gracias, comisionada. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Muchas gracias. Yo nada más quisiera hacer una opinión y felicitar a la comisionada Eva Bair, porque creo que, como bien lo dice, marca un referente la forma en que se resolvió este recurso, porque va más allá de interpretar un acceso a datos como una posibilidad de lo que documentalmente se tiene. El alcance que le da, y creo que se refleja en este recurso, es que también el acceso a datos no solamente es de tipo documental, sino el tratamiento que en él se dé. Y creo que la forma en que lo resuelve garantiza esta perspectiva. Le reitero mi felicitación. Gracias. Muchas gracias por este recurso. Marcará un parteaguas. Felicidades. Gracias. Adelante, secretario, por favor. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2787 que remite la comisionada Baid. Comisionado Luna Hernández. A favor con la precisión propuesta, no sin antes, desde luego, agradecer y sumarme al reconocimiento que se ha hecho a la comisionada Eva Baid por su disposición, como siempre lo ha demostrado, por la adecuada tutela del derecho de acceso. Muchas gracias. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación señalada por parte de la comisionada Eva Bair. Comisionada presidenta. A favor, modificado. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 2787 que remite a la comisionada Eva Baid, modificando la respuesta del sujeto obligado y con las modificaciones ya precisadas. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2835 presentado por su servidora, en donde el sujeto obligado es el municipio de Toluca y se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este sentido, quiero hacer dos intervenciones, una referente a una modificación que haré al propio proyecto, no se modifica el sentido, sigue en sus mismos términos, únicamente con el oficio número 69 y las siglas de mi ponencia. Haré algunas precisiones referentes a el documento que se entregó para la versión pública que están entregando. Se harán algunas precisiones de cómo tiene que ser entregado. La segunda intervención es referente a lo que se está solicitando, en este caso particular. Están pidiendo licencias y refiriéndome a licencias en un sentido general, el artículo 92 de nuestra ley en su fracción 32 dice que es información pública las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados especificando los titulares de aquellos, debiendo publicarse su objeto, nombre, razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, montos y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y o recursos. ¿Qué quiero hacer hincapié en este caso en particular? Si bien es cierto que las licencias tienen que ser información pública de oficio que debe de estar de manera permanente en el portal, considero en el caso particular que el nombre de quien solicita esa licencia no en todos los casos tiene que ser público.
toda vez que aquellas que debieran de hacerse de esta manera son las que, como lo refiere el último renglón de esta propia fracción, involucren el aprovechamiento de bienes, servicios y o recursos públicos. Y creo que también me atrevería a decir que habría que revisar de manera muy particular, caso por caso. Pero en el punto específico es que hemos revisado todo el contenido de las licencias y los diversos usos de ella, y qué es lo que originalmente se busca con esta ley: la transparencia y el acceso a la información pública. No veo en dónde el nombre de quien solicitó una licencia tenga que ser público. Yo sí creo y considero que en el caso de quien solicitó una licencia de construcción, por poner un ejemplo, nos puede ser de muy útil, primero, saber si cuenta con la licencia. Después, saber si la licencia tiene el número de metros que en realidad está construyendo la persona, si tiene el número de cajones permitidos. Las especificaciones o las particularidades de la licencia considero que sí es acceso a la información y pueden abonar en algo, quizá para el vecino, quizá para el papá que lleva al alumno, a su hijo a la escuela. Tiene una particularidad distinta, pero no veo en qué pueda aportar o abonar a la transparencia saber el nombre de quien tiene la licencia, que es un caso particular y distinto cuando sucedió el tema de los terremotos y que afectaron en particular a una escuela. Hay otros procedimientos para poder acceder al nombre de quien tiene la licencia de construcción, pero son casos muy particulares. Pero el espíritu por el que fue creado esta ley es para poder garantizar todo aquello que involucre aprovechamiento de bienes, servicios y recursos públicos. Por ello es que en el caso particular de este proyecto he cambiado el sentido de cómo hemos venido resolviendo y estamos protegiendo el dato personal que corresponde al nombre del titular de la licencia. Lo demás tendrá que ser entregado. Es cuanto. ¿Alguien más va a hacer uso de la voz? ¿Yo? El comisionado Luna tiene uso de la voz. Gracias. Tema de especial relevancia, el que se ha puesto a nuestra consideración el día de hoy, ya que el conjunto de las obligaciones comunes de transparencia señalan con mucha precisión, en el caso de nuestra ley, en el artículo 92, fracción 32ª, que las licencias forman parte de estas obligaciones, debiéndose publicar su objeto, nombre o razón social del titular. Y en los propios lineamientos de la plataforma se contempla así en los formatos la publicación del titular. Por esta razón, el órgano garante ha venido reiteradamente en todas y cada una de sus resoluciones emitiendo las recomendaciones para que este tipo de documentos se entreguen de manera íntegra. En esta ocasión se propone ordenar precisamente la clasificación de el nombre contenido en la licencia. Yo quiero decir que tenemos un antecedente previo, la resolución 2183 que tuve a bien presentar a este pleno, en el que también nos pedían licencias, pero afortunadamente nos pedían la totalidad de las licencias. Ya habíamos adelantado un poco la discusión los integrantes del pleno al respecto y ha ido inclinándose el criterio de todos por proteger los nombres, y tuvimos en esa ocasión la oportunidad de disasociarlos, de entregar las licencias testando el nombre y pidiendo al sujeto obligado que entregara una relación con los nombres ordenados de manera alfabética, que no permiten identificar e individualizar quién es propietario de qué inmueble. Pero en este caso en particular se pide una licencia concreta, por lo tanto no estaríamos en el supuesto de disasociar, y lo que la comisionada presidenta propone consiste en proteger el nombre, es decir, clasificarlo por confidencialidad. ¿Cuál
es el problema de esta situación? Que la ley establece que para derrotar la clasificación de la publicidad de la información tenemos dos supuestos: la reserva, y la reserva se puede derrotar a través de la prueba de daño, y la confidencialidad, que se puede derrotar a través de la prueba de interés público. Pero en ningún supuesto jurídico tenemos tan preciso y tan clara la recomendación de cómo derrotar la exposición del dato personal, más que entendiendo la existencia de una colisión de derechos, que nos llevaría, como recomiendan la doctrina y los intérpretes jurisdiccionales, a realizar un ejercicio de ponderación de derechos, y la ponderación de derechos se basa desde luego en los tres juicios de idoneidad, necesidad y de proporcionalidad. ¿Qué es lo que hemos discutido nosotros y a la conclusión a la que hemos llegado al analizar las licencias de construcción? Que la construcción puede generar un agravio a los vecinos, a la comunidad, o un incumplimiento de las disposiciones reglamentarias y jurídicas que norman las construcciones. De ahí el interés público de que se conozcan las licencias. Pero ¿qué información es la sustantiva que permite verificar que esta construcción esté regularizada? Pues el volumen de la construcción, la densidad de construcción, su relación con los planes de desarrollo urbano que determinan esa densidad, incluso el pago de los derechos por la propia licencia, etcétera. Sin embargo, en lo que todos los integrantes del Pleno hemos coincidido es que el nombre, como bien lo ha dicho ya la comisionada presidenta, en poco abonaría a realizar un control democrático del acto administrativo que consiste en otorgar o permitir una construcción determinada. La gente se puede quejar porque le están construyendo un edificio de 10 pisos que le va a impedir el acceso al sol, o porque se está construyendo, no aquí en el estado, una plaza que impida la vialidad adecuada por nuestras calles, etcétera. De eso se puede quejar. Sí, que le afecten la barda, que haya una inclinación en su construcción por el peso, por la mecánica de suelos, etcétera. Pero el nombre no. El nombre, sin embargo, podría estar vinculado con otro tipo de casos cuando sospechosamente alguien en particular reciba determinadas licencias, pero eso se deducirá de la irregularidad que se detecte cuando la persona acceda al contenido de la licencia de construcción y cuando con esa documental concurra a un procedimiento de responsabilidades administrativas o anticorrupción. Por ello es que no es menor la decisión que en este momento vamos a tomar. Va a implicar realizar un juicio de ponderación de derechos, y yo, para cumplir también con la obligación que nos impone el principio de reserva de ley, que obliga a las autoridades a sujetarnos a lo que establece la norma, digo que no es que estemos desacatando o contraviniendo lo que establece la fracción 32ª del artículo 92 de nuestra ley, sino que estamos haciendo una interpretación para decir que las licencias deberán de ser públicas en todo su contenido, incluso el nombre o razón social del titular, cuando el objeto de la licencia involucre el aprovechamiento de bienes, servicios y o recursos públicos, que es lo que nos mandata la fracción. Como en esta licencia en particular no se ve involucrado el aprovechamiento de bienes, servicios y o recursos públicos, es que llego a la misma conclusión de la ponente de que no es necesario especificar el nombre del titular de la licencia, y por ello mi voto será a favor, acompañándole de una opinión particular, desde luego, para abonar en la argumentación que se ha señalado, no sin identificar que de la resolución y de los antecedentes puede desprenderse un criterio relevante que este órgano garante debiera de analizar en la Comisión Jurídica y de Criterios para presentarlo al Pleno y ser aprobado como un elemento que le otorgue certeza jurídica
al sujeto obligado y a los gobernados de la conclusión a la que hemos llegado. Muchas gracias. Perdón por extenderme. Gracias, comisionado. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Gracias, comisionada presidenta. Yo también quiero hacer una intervención respecto al recurso que hoy nos convoca a analizar, porque creo que aquí tenemos presente lo que claramente nuestro artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en ese quinto párrafo, apartado A, y particularmente en lo que establece en la fracción segunda. Es cierto, el artículo 6 nos habla de la tutela de ese derecho fundamental que es el acceso a la información pública, pero estando precisamente en ese contexto del acceso a la información pública, regido por el principio de máxima publicidad, nos establece ciertas limitantes, y lo marca muy bien esa fracción segunda, donde dice que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que se fijen las leyes. Por eso yo he comulgado con lo que a la letra dice ese artículo 143 de nuestro capítulo 3 de la información confidencial, que está en nuestra ley y que precisamente también está en el contexto del título 7, donde a la letra dice el 143, para los efectos de esta ley se considera información confidencial la clasificada como tal de manera permanente por su naturaleza cuando, y dice de manera explícita la fracción primera, se refiere a la información privada y los datos personales concernientes a una persona física o jurídico colectiva identificada o identificable. Entonces, creo que la interpretación que se le quiere dar a esa obligación común que está en nuestro artículo 92 y que precisamente se establece en esa fracción 32, creo que cuando nos habla de licencias o autorizaciones otorgadas, hace referencia a un tipo de licencia que como bien lo comentaba el comisionado José Guadalupe, en el contexto de las facultades del Estado o la función pública se pueda ver beneficiada. Y que sí es importante que el ciudadano conozca si se tiene una licencia de qué tipo de construcción, pero la modalidad, si se tiene una licencia para precisamente poder vender tipo de bebidas o hacer el comercio formal. Pero creo que el alcance, ya cuando se empieza a ser identificable un dato personal, y bien comentaba el comisionado, se puede estar ante la presencia, sí, de esa colisión de derechos o de dos derechos fundamentales, donde sí el principio de máxima publicidad en materia de acceso tiene una limitante, que es un principio de máxima privacidad cuando se tienen datos personales. Y creo que la parte que nos permite identificar qué es aquello que puede ser privado y qué puede ser público es precisamente la naturaleza de un bien público. Un bien público nos dice que tiene dos características fundamentales, ¿sí? Es no rivalidad y no exclusividad. Pero en el caso de un dato personal que ya es identificable, ¿sí?, no abona nada a la transparencia, pero además estaríamos violentando esa restricción que nos mandata esta fracción segunda de nuestra Constitución. Y por eso comparto este criterio, creo que estamos precisamente ante la presencia de no violentar otro derecho, porque el dato personal hace identificable a quien está solicitando una licencia de construcción, y creo que no abonaría nada a la transparencia. La transparencia es precisamente ese seguimiento de los recursos, esa información que sea útil para el ciudadano, pero no a costa de violentar la privacidad o el dato personal de un tercero, y creo que por eso es que acompañaré en el resolutivo que hoy plantea la comisionada presidenta, y precisamente apoyaremos la conformación de ese criterio relevante. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Tiene el uso de la voz la comisionada Abaid. Gracias, comisionada presidenta. Coincido con lo que comentan mis compañeros. Efectivamente, esto es un proyecto que va a sentar un precedente, porque lo hemos platicado y lo hemos estudiado.
si bien es cierto, la ley de transparencia, como ya lo comentaron mis compañeros, nos mandata a hacer público el nombre, según nos dice la ley de transparencia, también como comisionados de este órgano garante tenemos la obligación de garantizar ambos derechos. Entonces, la obligación que tenemos nosotros es de lograr el equilibrio entre el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales. El artículo 3, fracción 32, como ya lo comentó el comisionado Javier, de la Ley de Transparencia, habla de la información privada y entonces estamos ante una contraposición con el artículo 3, fracción 33, que habla de la información de interés público. Aquí nosotros, actuando lograr este equilibrio de estos dos derechos, tenemos que hacer esta ponderación de derechos que comentaba el comisionado Luna. No estamos negando el acceso al documento derivado del acto de autoridad, sino lo que estamos haciendo es proteger el dato personal de un tercero, que en este caso es el nombre que se encuentra contenido en la licencia. Entonces, me sumo a este proyecto, voy a favor de este proyecto. Es un proyecto, como lo dije, relevante, vamos a generar criterios. El Pleno está haciendo lo que tenemos que hacer, lograr el equilibrio entre estos dos derechos y también proteger el dato personal de un ciudadano, de una persona que al tramitar y hacer una licencia no tiene por qué estar expuesto a este dato personal tan importante. Entonces, me sumo al proyecto y es cuanto. Muchas gracias. Y pues a manera de conclusión, yo solamente cerraría diciendo que creo que lo más importante es que somos un órgano garante de dos derechos fundamentales, no solo de uno, y con base en ello tenemos que buscar el correcto equilibrio entre el acceso y la protección de los datos personales. Y creo que este recurso podría ser el pleno ejemplo y ejercicio de el garantizar los dos derechos en este instituto. Muchas gracias. Adelante, secretario, por favor, tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto. De todas maneras, solamente confirmando que las modificaciones que haré van en el oficio que ya precisé, pero es el 69 con las siglas de mi ponencia. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionados, en esa virtud les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2835 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Eva Bair. A favor, en términos del oficio 69, modificado con voto particular. Comisionado Luna Hernández. Sí, antes de seguir con la votación, secretario, vamos a hacer un receso, por favor. Antes de continuar con la votación del comisionado Luna, tiene el uso de la voz la comisionada. Primero, reanudamos la sesión, secretario, y antes de continuar con la votación del comisionado Luna, tiene el uso de la voz la comisionada Baid. Gracias, comisionada presidenta. Solamente para puntualizar, dado que es un proyecto relevante y que va a generar un cambio de criterio y la generación de un criterio, mi voto particular solamente es por el sentido, ya que para mí no debería ser un modifica, sino un revoca, pero en lo demás acompaño totalmente al proyecto. Gracias, comisionada. Continuamos, por favor, secretario, con el comisionado Luna. Sí, comisionada presidenta. Comisionado Luna Hernández. A favor con las precisiones señaladas en el oficio número 69 con las siglas de la comisionada presidenta y acompañándole con una opinión particular solamente. Gracias. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las precisiones que hizo en el oficio 69 la comisionada presidenta y acompañarla con opinión particular solamente precisamente para fortalecer la perspectiva de lo que sería en torno al criterio que se está plasmando aquí. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 2835, modificando la respuesta del sujeto obligado conforme a las modificaciones precisadas en el oficio 69 que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Asimismo, emite voto particular la comisionada Abaid y opinión particular el comisionado Luna Hernández y el comisionado Martínez Cruz. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias.
Secretario, el siguiente punto del orden del día es el relativo a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 03 y 04 remitidos por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es el Poder Legislativo y propone revocar el proyecto 003 y modificar el 004. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si me permiten, voy a hacer una serie de precisiones. No cambia el sentido de la resolución, solamente se precisa el plazo para el respectivo cumplimiento y un par de redacciones, lo cual ya consta en el oficio número 20 que ha sido previamente remitido a la Secretaría. Gracias. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 3 y 4 que remite el comisionado Luna Hernández. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado en términos del oficio 20 y emitiendo voto particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las presiones señaladas en el oficio 20 de este año con las siglas del comisionado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Con voto particular. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 3 y 4 que remite el comisionado Luna Hernández y con las modificaciones realizadas mediante su oficio número 20 con las siglas de su ponencia que ya fue remitido a esta Secretaría. Asimismo, la comisionada Eva Baid emite voto particular y usted, comisionada Presidenta, también emite un voto particular. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. El siguiente es el referente a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 46 remitido por la comisionada Eva Baid Yapur, en donde el sujeto obligado es la Universidad Autónoma del Estado de México y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si me permiten, se haría una precisión al resolutivo segundo, se mantendría el sentido del proyecto de resolución y a través del oficio 41 con las siglas de mi ponencia que ya fue remitido a la Secretaría, se haría la precisión de este punto. ¿Sería cuánto? Gracias. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 46 que remite la comisionada Eva Baid. Comisionado Luna Hernández. A favor con las precisiones señaladas por la comisionada ponente. Comisionado Martínez Cruz. A favor con lo que se establece en el artículo 41, diagonal 2018 y las siglas de la comisionada ponente. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión número 46 que remite la comisionada Eva Baid, modificando la respuesta del sujeto obligado y conforme a las precisiones realizadas en su oficio número 41 con las siglas de su ponencia que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. El siguiente es el referente a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 0090 remitido por su servidora, en donde el sujeto obligado es la Secretaría de Seguridad del Estado de México y propongo modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto quiero que por favor me permitan hacer algunas modificaciones que fueron presentadas en el oficio número 65 con las siglas de mi ponencia a la Secretaría Técnica, en las cuales haré algunas precisiones respecto del párrafo del acuerdo de clasificación que respalda la versión pública de la información, además de algunas precisiones adicionales en el resolutivo segundo. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión número 90 que remite la comisionada Presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor modificado en términos del oficio 65 y emitiendo opinión particular. Comisionado Luna Hernández. A favor con las precisiones señaladas en el oficio número 65 con las siglas de la comisionada Presidenta.
Comisionado Martínez Cruz. A favor con las modificaciones señaladas en el oficio 65 y las siglas de la comisionada presidenta. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión número 90, modificando la respuesta del sujeto obligado conforme a las precisiones realizadas en el oficio número 65 de este año, que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Asimismo, emite opinión particular la comisionada Eva Baid. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. Continuamos con los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 153 y del 199 al 222, remitidos por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es el municipio de Melchor Ocampo y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si me permiten, debo de hacer una serie de precisiones. En el resolutivo primero, 2 veces se enlistó el recurso de revisión 218. Uno es el 218 y el otro es el 219, que se corregirá. En el resolutivo segundo, solamente se habla de la generación de la información. Para alinearlo adecuadamente al texto jurídico, dirá generada o repuesta. Y por cuanto hacia el último párrafo del resolutivo primero, en lugar de el acuerdo que declare la inexistencia, señalaremos la resolución que confirme la inexistencia. Con esas precisiones, le ruego se someta a la consideración del Pleno. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 153 y del 199 al 222, que remite el comisionado Luna Hernández. Comisionada Eva Baid. A favor modificado, emitiendo opinión particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las precisiones señaladas por parte del comisionado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 153 y del 199 al 222, que remite el comisionado Luna Hernández, revocando la respuesta del sujeto obligado y conforme a las modificaciones ya precisadas. Y emite opinión particular la comisionada Eva Baid. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 171, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde propone modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado, municipio de Tlalnepantla de Vaz. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si me lo permiten, también corregiré en el resolutivo segundo, inciso B, se eliminará el número de empleado. Normalmente lo dejamos, pero en este caso en particular el número de empleado incluye el RFC, lo cual desde luego debe de ser protegido. Ya en el engrose también se hará referencia a la necesidad de que el sujeto obligado, pues por defecto, proteja ese tipo de datos personales. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 171. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la precisión señalada en el resolutivo segundo por parte del comisionado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 171, que remite el comisionado Luna Hernández, modificando la respuesta del sujeto obligado y con las modificaciones ya precisadas. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto es el referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 235, remitido por su servidora, en donde el sujeto obligado es el municipio de Otzolotepec, y propongo revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto les pido, si me permiten, también hacer una modificación que está vertida en el oficio número 66 con las siglas de mi ponencia, que se remitió a la Secretaría Técnica, en donde haré una precisión en el resolutivo segundo. Gracias.
Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 235 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Eva Bair. A favor en términos del oficio 66. Comisionado Luna Hernández. A favor con las precisiones señaladas en el oficio número 66 de la comisionada presidenta. Gracias. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las modificaciones señaladas en el oficio 66 de la comisionada presidenta. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 235, revocando la respuesta del sujeto obligado y conforme a las precisiones realizadas en el oficio número 66, que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. De esta manera, hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamientos por recursos extemporáneos o anticipados. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque y en caso de no haber modificación alguna, al final pueda tomar la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionados, en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado se encuentran listados los siguientes proyectos de resolución. En el primer punto se encuentra listado el recurso de revisión 122 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del municipio de Texcoco y al ser una negativa se ordena la entrega de información. Por lo que hace al punto 2 de este bloque se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 246 que remite la comisionada Eva Baid del municipio de Ozumba, es una negativa y se ordena la entrega de información. Por lo que hace al punto 3 de este bloque se encuentran listados los recursos de revisión acumulados 267, 268, 269, 277 y 278 que remite la comisionada Eva Baid del municipio de Jocotitlán. Es una negativa y se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que hace al punto 4 de este bloque se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 272 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del municipio de Jocotitlán. Es una negativa y se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que hace al punto 5 de este bloque se encuentra listado el recurso de revisión 291 que remite el comisionado Luna Hernández a cargo del municipio de Jocotitlán. Es una negativa y se ordena la entrega de información. En el punto 6 se encuentran listados los recursos de revisión acumulados 292 y 293 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del municipio de Jocotitlán y al ser una negativa se ordena la entrega de información. Por lo que hace al punto 7, listado en este bloque se encuentra el recurso de revisión 294 que remite el comisionado Martínez Cruz a cargo del municipio de Jocotitlán y es una negativa y se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el punto 8 se encuentra listado el recurso de revisión 297 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del municipio de Jocotitlán. Es una negativa y se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Como punto 9 se encuentra listado el recurso de revisión número 303 que remite el comisionado Luna Hernández a cargo del municipio de Temascalcingo y al ser una negativa se ordena la entrega de información. Y por último se encuentra listado los recursos de revisión acumulados 341 y 342 que remite la comisionada presidenta a cargo del municipio de Acambay de Ruiz Castañeda y al ser una negativa se ordena la entrega de información. Comisionados, estos son todos los recursos de revisión listados en este bloque y si me lo permiten tomaría la votación correspondiente. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el 303. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. A favor con voto particular en el caso de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 122, 246 y los acumulados 292 y 293. El resto en los términos originalmente registrados por los ponentes. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos, emitiendo solamente opinión particular para fortalecer el estudio del recurso que presenta la comisionada Eva Baid Yapur. Sí, gracias. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el 122. Gracias, comisionada presidenta. Comisionados, les informo que se aprueba por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este bloque y doy cuenta que en el recurso de revisión 122 emite voto particular el comisionado Luna Hernández y la comisionada presidenta
y opinión particular el comisionado Martínez Cruz. Por lo que hace el recurso de revisión 246, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 292 y 293, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. Y en el recurso de revisión 303, emite voto particular la comisionada Baid. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el relativo al apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo cual le pido, secretario, nos informe si tenemos listado algún asunto. Comisionada presidenta, comisionados, les informo que no se encuentra listado ningún acuerdo en este apartado. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por favor, secretario. Sí, comisionada presidenta. Comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de un acuerdo en proceso. Es cuanto, comisionada. Gracias, secretario. Téngase por presentado. Llegamos al apartado de asuntos generales. Para ello tenemos listado la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión, por lo que le pido, secretario, que los precise y al final de ello tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, se somete a su consideración los siguientes recursos de revisión susceptibles de ser acumulados, y en un primer término se encuentran listados los recursos de revisión números 609 y 610 a cargo del Ayuntamiento de Chapa de Mota, y acumularía el comisionado Martínez Cruz. En los recursos de revisión 627 y 628, a cargo del organismo descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Tultitlán, acumularía la comisionada Baid. Comisionados, estos son todos los recursos de revisión susceptibles de acumularse, y si no tuvieran inconveniente, les pediría que emitieran su voto de manera económica para aprobar las acumulaciones ya listadas. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión ya mencionados. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 15:11 de este día 7 de marzo de 2018, damos por concluida la 9ª sesión ordinaria de este Pleno. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias.